Buenos días, mi nombre es Juan Fernando Ceballos Gil. Este es el curso de cálculo integral, la tarea 2, métodos de integración. El tutor es el señor Elacio Rengifo Rentería y mi número de grupo es el 364. Me correspondió sustentar el ejercicio número 3, sustituciones trigonométricas y fracciones parciales, el inciso A. Debemos desarrollar la siguiente integral por los métodos antes mencionados. La integral de la raíz de x a la 2 más 1 sobre x a la 2 de x. En las sustituciones trigonométricas se nos presentan tres casos. A a la 2 menos x a la 2, que es sustituido x igual al seno del ángulo θ. O el caso número 2, que es a la 2 más x a la 2, donde x es igual a la tangente del ángulo θ. O el caso 3, de x a la 2 menos a la 2, donde x es igual a la a secante del ángulo θ. Como vemos entonces, para hacer nuestra sustitución aplicaremos el caso número 2, donde x es igual a tangente de θ. Para el caso número 2, entonces, para la sustitución trigonométrica, entonces tendremos el triángulo rectángulo que está dado por el ángulo A, que en nuestro caso es el ángulo θ, un cateto adyacente que hemos llamado A, el cateto opuesto a X y la hipotenusa, que es la que vamos a reemplazar, la raíz de x a la 2 más a la 2. Vemos que en nuestra raíz tenemos x a la 2 más 1. Sabemos pues que el orden de los sumandos pues no altera el resultado y que a en nuestro caso es 1. 1 al cuadrado pues es 1. Eh, entonces empezamos a sustituir para el caso número 2 la x, que es igual a la a tangente de θ. Sabemos entonces que a tiene un valor de 1, por tanto x va a ser igual a la tangente del ángulo θ. Ahora entonces vamos a derivar o hallar el diferencial para la tangente de θ. Sabemos que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, en este caso de θ. Entonces de x va a ser igual a la secante al cuadrado de θ. Entonces si realizamos la sustitución para x o cada una de las x en nuestra integral, tendremos que es 1 más la tangente de θ al cuadrado sobre la tangente de θ al cuadrado por el diferencial o el de x, que es secante al cuadrado de θ. Pues si realizamos los cuadrados, entonces nos va a quedar que la tangente al cuadrado de θ sobre la tangente al cuadrado de θ. Lo demás queda igual. En esta parte podemos aplicar las identidades trigonométricas, pues para reemplazar esta parte. Entonces, como vemos acá, decimos que 1 más tangente al cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado de x. Si la reemplazamos en nuestra integral, entonces tendremos que es la raíz de secante al cuadrado de θ sobre la tangente al cuadrado de θ por el secante al cuadrado de θ. Si operamos entonces la raíz, pues quedará la secante de θ sobre la tangente al cuadrado de θ por la secante al cuadrado de θ. Acá para poder reducir la expresión que se encuentra en nuestra integral, pues sabemos que la tangente al cuadrado de θ es el denominador común de estos dos términos que se están multiplicando. Entonces podemos perfectamente pasar la tangente al cuadrado a donde está la secante al cuadrado. Entonces, en esta parte del ejercicio, para poder reducir más la expresión, entonces vamos de nuevo a utilizar las identidades trigonométricas, donde nos dicen que la secante de x es igual a 1 sobre el coseno de x. Como está entonces al cuadrado la secante al cuadrado, entonces 1 sobre coseno al cuadrado.
y acá la tangente de x es igual a seno de x sobre el coseno de x. Entonces nos quedará tangente al cuadrado de teta es igual a seno al cuadrado de teta sobre el coseno al cuadrado de teta. Si reemplazamos la secante y la tangente, entonces nos quedará que la integral de secante de teta por 1 sobre el coseno al cuadrado de teta sobre seno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta. Acá aplicamos la ley de la oreja, donde multiplicamos los extremos sobre los medios. Nos quedará entonces 1 por el coseno al cuadrado de teta, coseno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta por seno al cuadrado de teta, que lo tenemos acá. Hacemos entonces la cancelación de los términos semejantes y nos quedará la integral de secante de teta por 1 sobre el seno cuadrado de teta de teta. De nuevo hacemos una identidad trigonométrica que nos dice que la cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x. Entonces nos quedará la secante de teta por, reemplazamos por la identidad cosecante al cuadrado de teta de teta. Ya en esta parte de nuestra integral, lo que vamos a hacer es una integración por partes que está dada por este teorema, donde la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Entonces acá debemos definir quién es nuestra u, nuestra b, nuestro de u y nuestro de b. Entonces iniciaremos por definir quién es u y quién es db. En nuestra expresión secante de teta por cosecante al cuadrado de teta. Entonces decimos que u es la secante de teta y el db cosecante al cuadrado de teta. Para u entonces debemos hacer la derivada para hallar el diferencial de u, donde nos dicen que la derivada de secante de teta entonces va a ser igual a la secante por la tangente. Si pasamos de teta, si despejamos para du, entonces de teta nos pasará a multiplicar y nos quedará entonces du igual a secante de teta por tangente de teta. Ahora, para el db debemos entonces hacer integración. La integral de la cosecante al cuadrado de teta. Sabemos por las propiedades de la integración, las integrales inmediatas, que la integral de cosecante al cuadrado de teta va a ser igual a menos cotangente de teta más c. Entonces la b será menos cotangente de teta. Ahora debemos reemplazar en cada una de las partes del teorema. Entonces decimos que la integral de secante de teta por cosecante al cuadrado de teta va a ser igual a la u, que es secante de teta, que multiplica la b menos cotangente de teta menos la integral de b, que es menos cotangente de teta, por el du secante de teta por la tangente de teta. Acá debemos de nuevo aplicar identidades trigonométricas para la secante, la cotangente y la tangente y sustituir en cada una de las partes de la expresión al lado derecho del igual. Entonces decimos que la secante es 1 sobre coseno de teta. Es lo primero que reemplazamos. La secante de teta lo reemplazamos por 1 sobre el coseno de teta, que multiplica, conservamos el signo menos y reemplazamos la identidad de cotangente, que es coseno sobre el seno, menos la integral de, conservamos el signo menos, reemplazamos para la cotangente, coseno sobre el seno, que multiplica ¿a quién? A la secante y la tangente. La secante es 1 sobre el coseno y la tangente es seno sobre el coseno. Ponemos de teta, que es el diferencial. Ahora, si eliminamos los términos semejantes, entonces podemos decir que eliminamos coseno y coseno. Acá podemos eliminar entonces el seno
con el seno y un coseno con un coseno. Nos quedará entonces el signo menos. Luego decimos que como ya hemos eliminado coseno y coseno, entonces quedará 1 en el numerador y en el denominador nos quedará el seno. Menos la integral, conservamos el signo menos, menos por más menos. Como ya hemos eliminado el seno y el coseno en el numerador, entonces nos quedará 1, un seno y un coseno que hemos eliminado, entonces nos quedará el coseno, menos 1 sobre el coseno de teta de teta. Por las propiedades entonces de la integración podemos sacar el signo, menos por menos da más, y aplicamos de nuevo identidades trigonométricas, donde dice que la cosecante es 1 sobre el seno, y reemplazamos 1 sobre seno, entonces reemplazamos por la cosecante, conservamos el signo menos, más 1 sobre el coseno va a ser igual a la secante de teta de teta. Ahora, si hallamos la integral por las integrales inmediatas de la secante de teta, entonces nos quedará que es el logaritmo natural de la secante de teta más la tangente de teta más c, que es la constante, ¿cierto? Entonces, ahora debemos de sustituir todas estas funciones y expresar nuestro resultado en términos, en los términos que está expresada anteriormente la función de x y de los valores. Volvemos entonces al triángulo rectángulo. Identificamos cada una de estas funciones trigonométricas, cosecante, secante y tangente. Entonces, como vemos, la cosecante del ángulo θ va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante de θ va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la tangente de θ va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces decimos que la cosecante del ángulo θ es la hipotenusa. ¿Cuál es el valor de nuestra hipotenusa? La raíz de x a la 2 más a. Ya sabemos que a es el 1, entonces reemplazamos. El cateto opuesto es x, entonces en el denominador irá x. Para la secante, la hipotenusa va a ser la raíz de x al cuadrado más 1, que ya sabemos que a es 1, sobre el adyacente, el cateto adyacente que es a, que tiene el valor de 1. Pues sabemos que este numerador sobre el denominador 1 pues es el numerador, ¿cierto? Ahora para la tangente es el cateto opuesto, que es x sobre el adyacente, o sea x sobre 1, como lo tenemos acá, igual a x. Si reemplazamos en el resultado el valor de cada una de las funciones, en este resultado el valor de cada una de las funciones trigonométricas, entonces ya tendremos el siguiente resultado. Es menos la raíz de x al cuadrado más 1 sobre x más el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x a la 2 más 1 más x más la constante c. Bueno, entonces esta sería nuestra respuesta al ejercicio número 3. Muchas gracias.